¿Qué estudia la filogenia? La filogenia es la encargada de estudiar el parentesco que hay entre todas las especies, además de su origen y el desarrollo de su serie evolutiva. Las diversas causas y efectos de los cambios anatómicos morfológicos en el ser humano fueron, primero, que los primates empezaron a querer vivir en grupo y así provocando el aumento de la capacidad intelectual. Y después, una vez que esta especie empezó a regarse por la Pangea, que me refiero con la Pangea, es lo que ahora conocemos como continentes, pero antes todo estaba junto, todos los continentes. Entonces se fueron desplazando la especie humana y después esta Pangea se dividió, por lo que ahora conocemos como continentes. Esto provocando que esta especie humana tuviera que adaptarse tanto a los cambios de clima como al cambio de vegetación. Aquí es donde se aplicó la selección natural de Darwin. Eso provocó un cambio biológico y cultural. El sistema nervioso está formado por células llamadas neuronas. La función del sistema nervioso es captar estímulos para convertirlos en impulsos nerviosos y mandarlos a nuestro centro de control, donde se van a interpretar los estímulos para dar una respuesta. Nuestro centro de control está formado por la médula espinal y el encéfalo, también conocido como el sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos y de pronto escuchamos que tocan la puerta, enseguida nosotros recibimos esos impulsos que los mandan a nuestro sistema nervioso central y nos hace pensar rápidamente si estamos esperando a alguien o pensando en quién será. Después de esa respuesta, nosotros despertaríamos para poder ir a abrir. Los cambios más importantes del sistema nervioso son: el sistema nervioso pasó de ser invertebrado a ser vertebrado, y con esta acción da el inicio de la cefalización. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la cabeza se separa del cuerpo mediante el cuello. En esta fase, el sistema nervioso se vuelve más complejo y más desarrollado, y la forma de protegerse es volviéndose vertebrado. Después sigue la etapa de la telefalización, que es la especialización del encéfalo y se vuelve más complejo y adquiere mayor número de células. En esta etapa se desarrolla nuestro nivel cognitivo y cambia nuestro desarrollo interno y también nuestra forma de ver y percibir las cosas, gracias a que se genera cada vez más la conciencia. El objetivo de la telefalización es la adaptación. Similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies. Se dice que una de las especies más parecidas a la especie del ser humano es el chimpancé, porque su cerebro tiene del 95 al 99% del parecido al nuestro. Algunas especies, como los mamíferos, aves y reptiles, somos homólogos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos un ancestro en común. Por ejemplo, tenemos huesos con el mismo patrón de construcción, aunque varía el tamaño y el para qué los ocupamos. Un ejemplo sería
el ala de un ave, de un murciélago y nuestro brazo. Se compone por los mismos huesos, sin embargo, el tamaño cambia y la forma en que los ocupamos también. En el aspecto embrionario, hay algunas especies que se parecen mucho a una etapa de desarrollo del feto. Al igual que en esa etapa se parece mucho al desarrollo del feto de la especie humana, también alcanza una etapa donde se va diferenciando y se va convirtiendo en la especie que debería ser o el animal que debería ser. El embrión más parecido al ser humano es el del conejo. A pesar de que algunas especies tienen una maduración más rápida a nivel cerebral, a comparación de nuestra especie, nosotros seguimos sobresaliendo porque tenemos esa facilidad de poder adaptarnos y hacer adaptable el entorno donde habitamos. Y lo más importante, nosotros tenemos la conciencia. Podemos saber qué efectos tienen o qué consecuencias tienen nuestros actos. ¿Qué relevancia tiene la filogenia en el estudio de la psicología? La mente humana es el resultado de un largo y complejo proceso evolutivo. En un proceso filogénico o evolutivo de millones de años surgió la capacidad cognitiva exclusiva de la especie humana, la capacidad del individuo para identificarse con los otros miembros de su especie que le permiten comprender a los demás como agentes intencionales y mentales. El cerebro humano ha evolucionado para educar y ser educado. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poner límites a los aprendizajes, determinando lo que se puede aprender, en qué momento y con qué rapidez. El saber qué es la filogenia y estudiarla nos ayuda a explicar y comprender los procesos cerebrales que están a la base de aprendizajes y memorias, al igual que emociones y sentimientos. Esto nos sirve para poder llegar a comprender mejor a la especie humana y así poder crear estrategias para poder ayudar a los humanos, o sea, a nosotros, y a sus necesidades especiales.